La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Me llamo Néstor Eduardo Ferreira y por medio de la productora televisiva necochense Filmmaster, Video Filmaciones para Elegidos, ya estamos compartiendo una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo. Es un gusto estar con ustedes con la realidad del sector agropecuario, la palabra de los protagonistas, básicamente lo que acontece en esta zona sudeste bonaerense. Hacemos la presentación de este espacio y rápidamente nos ponemos en marcha. En la entrega anterior de Junto al Campo, habíamos indicado que el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 de la ciudad de Necochea, por medio de su carrera Tecnicatura Agropecuaria y el fuerte acompañamiento del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se realizó una muy interesante jornada de capacitación sobre el tema Buenas Prácticas en Post-Cosechas de Granos. Días atrás teníamos la oportunidad de escuchar la disertación, fragmentos de la disertación de la ingeniera agrónoma del INTA Balcarce, Bernadette Abadía. Y ahora tenemos la posibilidad de escuchar a Diego de la Torre, que también pertenece al INTA Balcarce, pero de la Torre específicamente hablando de almacenaje en granos. La idea de que Bernadette dé su presentación primero es porque justamente las buenas prácticas engloban un poco los conceptos de cómo encaramos esta temática que hablamos que es tan amplia de la post cosecha, ¿no? Siempre todas estas investigaciones y los desarrollos de tecnología que hacemos y la divulgación de tecnología que no generamos nosotros, sino que está a disposición a nivel mundial, la enfocamos bajo esos 4 pilares de los que habló Bernadette. Tratamos de que cuando recomendamos una práctica que apunta general, que es lo que más trabajamos, a cuidar la calidad del grano, no perdamos de vista la seguridad del operario que tiene que implementar esa práctica, la inocuidad final de ese grano, todas esas, el impacto ambiental, todas esas otras patas de las buenas prácticas se tengan en cuenta en todas las recomendaciones y todos los desarrollos que hacemos. Lo que voy a presentarles ahora es un poco las actividades en las que en esta época del año deberíamos estar preocupados por hacer bien, básicamente enfocando hacia la conservación de la calidad de los granos almacenados, siempre teniendo en cuenta los pilares de las buenas prácticas. Y en particular ahora vamos a hablar de los granos almacenados en silo bolsa. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Lo que quiero decirles es que vamos a estar hablando de 2 temas particulares que son importantes en esta época, pero cada tema dispara un montón de otros temas que son más amplios, que con mucho gusto recibimos las preguntas y les responderé con mucho gusto, interrúmpanme cuando quieran. Lo que intenté fue resumir un poco, en un tiempo que sea digerible para ustedes, los temas que creo que son importantes en esta época. Dicho esto, vamos a hacer una introducción. Cuando hablamos de un grano almacenado, una masa de granos almacenados, es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de un sistema inerte y sencillo, sino que estamos hablando de un sistema complejo en el cual hay muchas cosas que están interactuando. Tenemos un silo con grano en su interior, que ese grano no está solo, no es solo grano, sino que tenemos partículas finas, que son pedazos de grano, pedazos de hoja, tierra, un montón de cosas que vienen junto con el grano cuando vienen del campo. Hay hongos, en todos los granos, en todas las superficies hay hongos, hay esporas de hongos, esos siempre van a estar presentes. Es imposible almacenar un grano que no tenga esporas o algún tipo de hongo en su superficie. Eso, sáquese de la cabeza que podemos almacenar granos sin hongos, siempre va a haber hongos. Hay bacterias,
también, están presentes en todos lados. Tenemos insectos. Los insectos pueden o no pueden estar, es más fácil de verlos también, ¿no? Pero bueno, esos pueden o no existir dependiendo de muchas razones, de muchos ensayos en los cuales vemos que pueden estar en el campo, pueden ingresar a la planta, y pueden no estar y después desarrollarse en la planta o venir de otra planta. Pero puede haber insectos también. Tenemos factores ambientales, frío, calor, viento, agua, que puede entrar y afecta el comportamiento de toda esta masa de granos. Tenemos frentes de temperatura, cambios de temperatura dentro del grano. No está todo a la misma temperatura, sino hay diferentes capas de grano con diferente temperatura. Tenemos condensación por cambios climáticos. Durante el día y la noche tenemos condensación en la chapa de un silo, por ejemplo. Tenemos diferente humedad, así como la temperatura del grano no es homogénea, dentro de un silo tenemos granos con distinto contenido de humedad. Tenemos lotes de granos, capas de grano, con distinta humedad, y además tenemos a veces una humedad promedio, pero además la humedad entre los granos puede ser diferente. Puedo tener un grano que en promedio está a 14%, pero logro esa humedad promedio gracias a que hay granos que están a 20 y granos que están a 5%. Tengo granos que están sanos y puedo tener granos que están fisurados, que están partidos. Puedo tener insectos, puedo tener desarrollo de olores. Bueno, un montón de focos de calor, migraciones de temperatura y humedad. Migraciones de humedad, perdón, causados por diferencias de temperatura. Entonces, la idea de esta diapositiva es darle la idea de que un granel es un sistema complejo. Que hay granos y un montón de otras cosas más que están interactuando. Y bueno, un poco gracias a que es complejo que nosotros estamos trabajando, porque si fuese fácil no tendríamos que estar nosotros parados acá ni tendríamos que estar trabajando nosotros. Pero bueno, es bastante complejo y nosotros tenemos que trabajar con esa complejidad para evitar la pérdida de grano. Ahora, ¿qué pasa cuando todo lo que estamos hablando falla? Bueno, pasan cosas como esta. Esta foto hay algunas que no se ven muy bien, pero esto, capaz que acá se nota que alguna vez fue una soja esto. Esto acá es un poco más difícil. Allá eso es un silo que originalmente está tapado con una lona. Fíjense que acá hay unas formaciones columnares extrañas. Esta es una foto dentro de un silo. Fíjense que hay grano pegado y también unas formaciones ahí. Y acá hay grano que ha llegado incluso, ya es muy difícil distinguir qué grano originalmente era eso. Bueno, esto es justamente lo que queremos, son casos extremos de cosas que queremos evitar, ¿no? Y lo bueno de esto es saber, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó acá? ¿No? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Y ustedes qué dirían que fue lo que pasó en estos diferentes casos? ¿Qué fue lo que generó esto? ¿Alguno que me arriesgue? ¿Qué les parece? ¿Estaba bien almacenado ese grano o no? Seguramente no, ¿no? ¿Pero qué fue lo que causó ese daño? La humedad. Bueno, estamos rumbeados. Seguramente si no hubiese habido humedad, esto estaba tapado con la lona, claramente había habido una entrada de agua, ¿no? Y ha formado eso. Los que alguna vez han tenido que entrar a un silo a limpiarlo, han tenido que estar descargando y ver las cosas, seguramente lo tiene bien identificado. Este es el caso común. Pero la humedad sola no pasa eso, sobre todo mucho menos esto. Capaz que eso en principio, pero esto no pasa con humedad sola. La humedad combinado con algo más fue lo que generó esto. Piensen. ¿Cómo? Temperatura, claro. Hubo humedad y esto prácticamente se carbonizó. Eso fue porque se elevó mucho la temperatura. Entonces tenemos humedad y sabemos que se eleva la temperatura y genera estos daños. Ahora, ¿cuál fue el factor? Pensemos un factor biótico que genera esto. Los insectos. Bueno, los insectos es un factor biótico muy bien. Seguramente causan daño, es un factor importante, pero no causa este tipo de daño. Los insectos lo que hacen es comer el grano y vemos perforaciones. Bueno, Bernardo mencionó. Hongos. Los hongos son la principal causa de pérdida de calidad y pérdida de granos en la post cosecha. Es nuestro enemigo número 1. Y el que me decían acá enfrente es el número 2, los insectos. Entonces, todas nuestras prácticas apuntan a controlar el desarrollo de hongos que, como les dije al principio, son omnipresentes. Siempre están presentes y no podemos evitar que haya hongos o sus esporas. Lo que sí podemos hacer es tratar de darle condiciones a ese grano para que esos hongos no se puedan desarrollar. ¿Cuáles son esas condiciones? La humedad. Un hongo con humedad, habrán visto el silo raso del baño, cuando hay humedad se desarrollan hongos. Bueno,
que hacer algo al respecto. Lo mejor que podemos hacer es que no haya humedad. Justamente la baja humedad es la técnica que tenemos nosotros para conservar los granos. Nosotros en la heladera conservamos los alimentos por frío. Bajamos la temperatura y evitamos el desarrollo de hongos y bacterias porque bajamos la temperatura. Para conservar granos podemos bajar la temperatura, vamos a verlo después, pero nuestra estrategia principal para evitar el desarrollo de hongos por practicidad y por economía es bajar la humedad. Por eso insistimos tanto con la humedad de cosecha y una humedad de comercialización de los granos, etc. Todo eso implicaría todo un día de charlas específicas de eso, pero yo creo que tengan claro el concepto de que nuestro enemigo principal son los hongos, que la forma de evitarlos es bajando la humedad del grano cuando lo almacenamos, y que nuestro segundo gran enemigo de la calidad de los granos que almacenamos son los insectos. Y sobre ellos es que lo vamos a trabajar. Otro concepto importante es que la calidad del grano nunca va a mejorar durante el almacenamiento. La mejor calidad del grano que nosotros tenemos es en el momento de madurez fisiológica en el lote. A partir de ahí, lo único que hacemos es esperar que baje la humedad para poder almacenarlo, y esperar después almacenado y transportarlo hasta su uso final. Durante todo ese trayecto lo mejor que nos puede pasar es que su calidad no cambie o que caiga muy poco, pero nunca va a mejorar. Y alguno que trabaja en alguna planta de acopio me va a decir, sí, pero yo solo recibo grano de grado 3 y después lo mezclo y logro grano de grado 1, perfecto. Pero vos no mejoraste la calidad, vos mezclaste dos grano de diferente calidad y lograste un producto final que en promedio mejoró, pero el grano que estaba estropeado por la razón que sea en un principio va a seguir estropeado hasta el final. Ni hablar si tengo alguna otra problemática como hablamos de inocuidad, etc. El concepto importante es que nunca vamos a mejorar la calidad del grano. Entonces, dicho esto, que son conceptos un poco generales y que implican un montón de conceptos que hoy por tiempo no los vamos a dar, son las problemáticas generales de almacenamiento en la post-cosecha. Lo que vamos a hablar ahora es específicamente de almacenamiento en silo-bolsa y vamos a hablar específicamente del monitoreo del grano almacenado en silo-bolsa. No vamos a hablar de cómo armar un silo-bolsa, de cuáles son las condiciones ideales. Vamos a hablar del monitoreo, porque a esta altura del año yo doy por hecho que ya cosechamos los granos, puede quedar algún lote por ahí que ya están dudando a ver si vale la pena o no levantarlo, pero ya tiene que estar todo levantado y ya tendremos que tener todo almacenado, y esta es una época del año en la que básicamente tenemos que cuidar esos granos hasta que los podamos vender o se los demos a los animales o vayan a una industria. Y eso es lo que vamos a hablar. Voy a hablar. Sé que me quieran hacer preguntas, que estoy siempre dispuesto. Y vamos a hablar entonces del silo-bolsa, que básicamente es un sistema de almacenamiento hermético. Básicamente tenemos dos tipos de sistema de almacenamiento hermético. Tenemos sistema de almacenamiento hermético con unas atmósferas modificadas y sistema de almacenamiento hermético con atmósferas controladas. Básicamente un sistema de almacenamiento hermético es un sistema en el cual no tengo intercambio de gases o de aire entre el granel y el medio ambiente. Eso estamos hablando, me refiero con hermeticidad. Impedimento del pasaje de aire o de gases también está asociado a un impedimento del pasaje de agua. Estamos hablando de un sistema que es impermeable, pero eso después lo vamos a ver. Cuando tenemos este fenómeno de que no pueden intercambiarse gases libremente entre la masa de grano y el ambiente, bueno, se pueden dar estas dos condiciones. Una, que tengo una atmósfera controlada en la cual yo activamente hago alguna acción para modificar la composición de gases dentro de ese granel, por ejemplo, inyectando dióxido de carbono, es una práctica, o cualquier otro gas, o, que es lo que pasa en un silo-bolsa, tengo una modificación del ambiente por un desarrollo natural de ese sistema complejo que les hablaba inicialmente. Tengo una modificación de esa atmósfera por todos los mismos factores bióticos que están adentro de ese granel, que son los hongos, las bacterias, los insectos y el grano. Como están encerrados, su misma actividad genera un cambio dentro de ese granel. Nosotros vamos a hablar de este tipo de almacenamiento hermético, que son los que básicamente comprenden al silo-bolsa.
almacenaje de granos, la participación del ingeniero agrónomo del INTA Valcarceño, Diego de la Torre. Jornada de capacitación desarrollada aquí en Necochea, como decíamos, en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31. Habrá más en referencia a esta temática. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Distrito de Necochea, junto a los productores ganaderos de toda la región. Calle 114, 2755, teléfono 425960, Necochea. Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. Fundado en 1938, trabaja mancomunadamente junto al productor rural, eje fundamental de su actividad. Avenida 59-836, teléfonos 424205 y 428548, Necochea. La Tranquera, artículos rurales. Postes, varillas, alambres, tranqueras, verjas de madera, mangas, durmientes, alambres tejidos. En Avenida 59, esquina 108, teléfono 424367, Necochea. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Migens, teléfono 02262 15 61 5167. Potenciar el rendimiento de los cultivos es uno de los más grandes desafíos de la agricultura actual. Protegerlos es la misión de Magan Argentina. Otra mirada, otra solución, otros resultados. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. Jornada de capacitación en la ciudad de Necochea en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 sobre la temática Buenas Prácticas en Post-Cosechas de Granos. Y como decíamos, la disertación del ingeniero agrónomo del INTA Valcarceño, en este caso Diego de la Torre. Entonces, lo que les decía, dentro del silo bolsa tenemos un sistema hermético que está dada la hermeticidad justamente por esa tricapa de polietileno que tiene la bolsa. Genera un sistema hermético, como les decía, que también es impermeable. Y dentro tengo encerrado granos junto con insectos y junto con hongos que están respirando, y lo que hacen es modificar esa atmósfera. Estábamos en una condición inicial, estábamos en una condición ambiente, y luego, lo que hacen es consumir el oxígeno que estaba dentro de esa bolsa y liberan dióxido de carbono. Muy similar a como nos ponen una bolsa a nosotros en la cabeza. Si tuvimos ganas todavía de estar midiendo los gases cuando se hacen eso, veríamos que por nuestra respiración aumentaría el dióxido de carbono y bajaría el oxígeno, ¿no? Es bastante intuitivo y lógico lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando encerramos hongos, granos, insectos dentro de una bolsa? Ahí modificamos la atmósfera dentro de este sistema y genera un sistema de almacenamiento, un ambiente algo particular. Pues justamente, al igual que lo que nos pasaría a nosotros, este aumento del dióxido de carbono y baja de oxígeno hace que la actividad tanto de los insectos como de los hongos se vea afectada. ¿Qué tan afectada? Bueno, sí, es verdad, se retrasan, pero en muchos casos, para lograr un control total de la actividad de los insectos y de los hongos,
requeriría tanta actividad biológica que en realidad antes se terminaría estropeando el grano antes de lograr un cambio de atmósfera suficiente como para controlar la actividad de los insectos, ¿entienden? En una situación normal, nosotros almacenamos grano seco en una bolsa, que es la recomendación que les damos desde INTA, no almacenar grano húmedo, sino almacenar grano seco. La tasa de respiración de todos los componentes bióticos que hay dentro del silo bolsa no alcanzan a producir un cambio en la composición de gases tan grande como para controlar la actividad de los hongos y los insectos. Sí lo puede lograr si tenemos más humedad, pero la humedad es tan alta que el proceso de composición son más rápidos que este cambio y puede haber una pérdida de calidad. Sí es cierto que nos da un poquito de tiempo a veces para tener algunas reacciones, y ahí es donde se empieza a jugar con el silo bolsa, a veces almacenar un poco más húmedo, ¿no? Pero siempre por periodos de tiempo muy cortos y con condiciones muy controladas. Tengo que saber manejar bien todas estas variables para poder hacerlo bien. Entonces, haciendo esta introducción que hicimos, ¿cuáles son los problemas generales del almacenamiento de granos? Y en particular, lo que les estaba diciendo es, bueno, un poquito cómo funciona un silo bolsa. Vamos a hablar de lo que me interesa ahora, porque yo a esta altura ya el silo bolsa ya lo tengo hecho. Ya almacené más seco, más húmedo, ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo importante hacer en esta época? Bueno, monitorear ese grano y ese sistema de almacenamiento del silo bolsa. Con esto que hablamos anteriormente en la mente. Si hay algo que no se entiende, me paran y me repreguntan o alguna idea, porque toda la parte conceptual de cómo funciona el silo bolsa agrede, no estoy entrando en profundidad porque lleva mucho tiempo a veces hacerlo de la forma correcta, ¿no? Entonces, pero si hay algún concepto que queda en el aire que quieren repreguntarme, párenme y lo hacemos. Entonces, en esta época lo que me interesa es monitorear ese grano almacenado. Básicamente tengo dos cosas que monitorear. Una es la integridad física de la bolsa y otra es monitorear el estado del grano que tengo almacenado dentro de la bolsa. ¿Por qué les parece importante almacenar la integridad física de la bolsa? Bueno, justamente porque es un sistema hermético y si no es hermético, pierdo todas las ventajas de ese sistema de almacenamiento. Que no son tampoco tan grandes, pero bueno, hay algunas ventajas y si yo pierdo la hermeticidad, pierdo las ventajas que tiene. Y sobre todo porque una cosa es la hermeticidad de los gases, por esto de modificar la atmósfera, y otra cosa que además esa hermeticidad está asociada a impermeabilidad. Entonces, la integridad de la bolsa es importante por la hermeticidad de los gases y para evitar la entrada de agua a la bolsa. Entonces vamos a empezar por el monitoreo de la integridad física. ¿Con qué frecuencia? Bueno, yo debería tener visitarlo lo más frecuente que pueda, pero por lo menos una vez cada 10 días, pasar por la bolsa y ver que su integridad física se conserva. La bolsa es un sistema muy bueno de almacenamiento, pero ya desde su origen es un sistema de almacenamiento temporal y es frágil. Justamente también eso le da ventaja, pero sigue siendo un sistema de almacenamiento temporal y es frágil, entonces requiere nuestro control, nuestra asistencia. Y hacer esta visita nos permite identificar roturas a tiempo antes de que nos generen un daño mayor. No vamos a evitar tal vez la rotura porque si cayó piedra, si cayó una rama o un animal, doméstico o no, nos rompe la bolsa, tal vez sea más difícil de evitar, aunque hay formas, digamos, en el momento de armado, de planificar dónde voy a armar la bolsa, si la armo al lado de un monte, la armo más lejos, la armo en una loma, todas otras cuestiones prácticas que puedo hacerlas en el momento del armado. Ahora, una vez que ya tengo armada la bolsa, hay poco que yo pueda hacer al respecto, salvo monitorearla y evitar, y tapar esas roturas a tiempo. Bueno, lógicamente me permitiría ver cuáles son las causas y ver si puedo tomar alguna medida, por ejemplo, poner un eléctrico, usar algún repelente, etc. Básicamente aquí tenemos alguna serie de fotos donde que podemos ver, bueno, pisadas de animales, en la otra teníamos el perro que estaba caminando por arriba. Básicamente estamos hablando de esas cosas tan simples, como eso, una caída de una rama, o sea, que pueden generarnos esos problemas y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Actividad de roedores, sobre todo en la parte de los pliegues. Normalmente cuando la bolsa está estirada en la parte lisa le cuesta más al roedor romper la bolsa, aunque también a veces lo puede hacer, pero generalmente en los pliegues es la forma más fácil de entrar. Bueno, obviamente estas roturas hay que cerrarlas, hay que buscar las madrigueras, usar cebos,
Hay diferentes formas. Los cebos normalmente lo que se recomienda es usarlos dentro de una bolsita de plástico para evitar que se humedezcan, y el roedor de todos modos accede a esos cebos porque rompe la bolsa y se los comen. Usar cebos que tengan acción retardada para evitar el acostumbramiento. Todos los que gente que anda en control de plagas maneja bien estos temas. Pues es importante detectarlo, y esto lo detectamos con monitoreo. Las cuestiones tecnológicas de silobolsa son bastante simples. Los problemas más grandes de silobolsa es una mala planificación, armar en lugares donde no corresponde, guardar una humedad. Esas no son cosas muy complejas. Lo del monitoreo también, lo que nosotros tenemos con monitoreo son cosas relativamente simples. Normalmente, en un silo tradicional, después esto lo voy a repetir cuando hablemos de monitoreo de granos, sistemas tradicionales, monitoreamos la calidad del grano, que es lo otro que tenemos que monitorear, el grano que está almacenado dentro de la silobolsa. Lo monitoreamos con la temperatura. Como ustedes pudieron apreciar, productores agropecuarios, la gente del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por supuesto los alumnos y docentes de la carrera Tecnicatura Agropecuaria en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 de nuestra ciudad, que dicho sea de paso recordamos, y viene bien recordarlo, funciona en un sector del complejo educativo Jesuita Cardiel en la avenida Cardiel, esquina 50. Si corruptos y evasores, en vez de castigo, reciben sedines, algo anda mal. Si en un país productor de trigo falta trigo, algo anda mal. Para andar bien, vota bien. Carvap, con los pies en la tierra. Evasio Marmetto, Sociedad Anónima. www.evaciomarmetto.com.ar. Liderar. Agente en Necochea y la región, Pablo Fernández. Teléfono 02262 521758. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. Campo Alto, Diagonal San Martín 1254, delivery al 528608. Urgara Necochea, calle 50, 2814, teléfono 428542. Torrego López y Noves, una firma con nombre propio, esfuerzo, dedicación y responsabilidad al servicio del amigo productor agropecuario de Necochea y la zona de influencia. SUETRA, Sindicato Único de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General Fabián Gazzotti. Sede 66 esquina 63. Teléfono 428918. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. No se olviden de consultar nuestro sitio de internet www.juntoalcampo.com. Ustedes tienen toda la información que tiene que ver con el sector agropecuario, básicamente en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente el ingrediente especial, digamos así, es que ustedes pueden ver todos los programas de Junto al Campo. Marcamos el final ahora de nuestro espacio agropecuario de cada semana, agradeciéndoles como siempre la compañía y la atención. Hasta pronto.